gustaría agradecer a la iglesia por la invitación de haber podido venir a participar esta semana con ustedes. Yo tendría que haber ido a Cuba después de haber estado las 4 o 5 semanas en El Salvador. Tenía que ir a Cuba, pero Cuba canceló el viaje producto de la situación que se está viviendo en Cuba. Están viviendo una situación muy crítica. Así que en vez de ir, enviamos dinero allá para que puedan dar de alimento a los miembros. Nosotros estamos trabajando junto con la Asociación Central y estamos tratando de enviar dinero para que puedan alimentar a sus miembros, porque se está pasando hambre en Cuba. La situación está muy crítica. No hay electricidad, no hay gasolina y el precio de los alimentos ha aumentado cualquier cantidad. Imagínense que un doctor gana $7 en Cuba al mes y una caja de huevos vale $6. Una persona jubilada gana $3 al mes, imagínense, $3 al mes. Eso es lo que ganan. Yo ya he estado 2 veces en Cuba, porque me he quedado por semanas. Yo voy y me quedo con las personas, ¿no? Así que uno ve la situación. Comen siempre lo mismo. En Cuba, si el gobierno te pilla que mataste una cabeza de ganado para comértela, 30 años de cárcel sin preguntas. Si te encuentran pescando, 10 años de cárcel sin preguntas. Simplemente a la cárcel. La gente no puede crecer su comida porque no tienen terrenos, viven en los pueblos. Y ¿cómo se llama? La agricultura casi ya no existe en Cuba. Así que es un pueblo en una situación muy terrible, muy difícil. ¿Cómo? En Cuba un pastor gana bastante en comparación a los demás, son $17 al mes. Y nosotros le hemos subido el sueldo a $40. En esa asociación hay 27 pastores, le subimos el sueldo a $40 al mes, ya con eso pueden sustentar a la familia, pero como las cosas han subido tanto, ahora tengo que conversar con el presidente de la asociación a ver si les alcanza. Empleamos a 15 obreros bíblicos también en Cuba. El propósito es dar trabajo para que la gente pueda sustentarse. Les pagamos $35 para no pagarle lo mismo que gana el pastor. Así que, pero vamos a revisar eso porque tenemos que ver que les alcance. Se hace muy difícil. Yo les envié $10,000 en la época de la Navidad a la asociación y les costó un montón encontrar comida. Ahora me enviaron fotos y todo eso y ya encontraron sacos de frijoles y arroz. Y eso es el propósito, por lo menos que tengan lo mínimo para sustentar la vida. Y ahora acabamos de enviarle otros $7,000 para que puedan seguir. Y aparte del hecho que le damos de comer a cientos de personas a través de distintas iglesias que apoyamos el ministerio de dar de comer. Así que el Señor ha sido bueno en permitirnos trabajar y cooperar con los hermanos en Cuba. La iglesia es muy pobre, muy sacrificada. Los líderes son muy sacrificados. Los pastores también muy sacrificados. Así que es un privilegio para nosotros ayudar allá. Quiero agradecerle a la iglesia por la donación que nos han dado. Vamos a ir a sacar lo que necesitamos porque al momento estamos medios necesitados. Tenemos que pagar arriendo, tengo que pagar unos seguros que debo pagar. Así que la donación que ha dado nos va a permitir pagar eso. Y cualquier cosa que sobre va a ser enviada a Cuba o enviada a las Filipinas para pagar obreros bíblicos. Así que muchas gracias por la generosidad que ustedes han tenido con nosotros. Muy bien, vámonos de vuelta a Daniel capítulo 11. Nos queda estudiar un versículo del capítulo 11, el versículo 45. Así que el versículo 44 lleva a cabo un cambio bastante brusco en el relato de los versículos 40 en adelante, en el cual el rey del norte se levanta y desde que se levanta en el versículo 41 contra el rey del sur, se lo ve teniendo un tremendo éxito en todo lo que hace, incluso en su ataque contra el remanente. Pero el versículo 44 trae un cambio en lo que ocurre. Y es que ahora él está aterrado.
Y eso lo lleva a él entonces a responder con gran ira y sale para destruir y matar a muchos. La palabra sale, yo estuve meditando un poco en esa palabra sale, es como que él hubiera estado escondido. Entonces hasta este punto, el rey del norte ha solapado sus intenciones. Ha ido mostrando una sonrisa, ha estirado los brazos, ha invitado a todos que se unan, que haya unidad, que haya paz en el mundo, ¿cierto? Hasta ese momento tiene sus intenciones solapadas, pero cuando el remanente es reavivado y lleno del Espíritu Santo, le salen los dientes y se muestra su verdadero carácter. Muy bien, versículo 45. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, en el monte deseable del santuario, y vendrá hasta su fin y no tendrá quien le ayude. Entre los mares es un lado, tú tienes el mar Mediterráneo y después al otro lado se encuentra el mar Muerto. Entonces entre esos dos mares se encuentra Jerusalén, el monte deseable, el monte santo, el monte del santuario. Así que es un monte donde hay un santuario. El santuario en la tierra ya no es un santuario físico, sino que es un santuario espiritual. ¿Quién es el templo de Dios en la tierra? La iglesia, nosotros. Está el santuario celestial, por supuesto que esa es una realidad física, pero en la tierra el santuario es el santuario de la iglesia. Y entonces el objetivo de Satanás es apoderarse de ese santuario. Él quiere sentarse como Dios en el templo de Dios. Se ha reconocido. Eso lo vemos bien similar en lenguaje en el libro de Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14 dice: y miré y he aquí un cordero que estaba en pie sobre el monte Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escritos en sus frentes. El cuadro es bien similar. Entonces el pueblo de Dios ha recibido el sello y ahora el único lugar donde ellos pueden quedar, si fuera geográfico, sería en el Monte Santo, en Monte Sión. El Monte Sión era donde estaba el templo, ¿no? Y ahí se encuentran con el Cordero. El resto, el cuadro de Daniel capítulo 11, versículo 40, es que él tiene los mares a su disposición. En otras palabras, el rey del norte tiene todo el apoyo del mundo en su ataque contra el pueblo de Dios. Todo el mundo está detrás de él. Eso es lo que llamamos, ya lo hemos mencionado, el río Éufrates. Y el río Éufrates ahora ha inundado sus riberas, ha sobresalido, y el único lugar donde el río Éufrates no ha llegado es al Monte Santo. El Monte Santo no es un lugar geográfico, el Monte Santo es la unión que existe entre el pueblo de Dios y Jesucristo. Es esa reunión indisoluble que no puede ser quebrantada y que Satanás a todo costo quiere conquistar. Él quiere conquistar el Monte Santo. Entonces en Daniel capítulo 11, versículo 45, es un lenguaje que describe las circunstancias a las cuales el pueblo de Dios va a llegar, que va a parecer que el destino, la situación del pueblo de Dios es sin solución. Aquí es donde encontramos entonces la pena de muerte, cuando se va a dar un día y una hora en la cual el pueblo de Dios va a ser destruido. Y todo el mundo se va a desplegar para enforzar aquella muerte. ¿Cuál será el argumento? Es mejor que unos pocos mueran y que no todos perezcamos. Se va a acusar al pueblo de Dios de ser fanáticos, terroristas, fundamentalistas.
se nos va a clasificar dignos de muerte. Y el que cree, el que nos mate, dice la Biblia, va a creer que nos está haciendo que está haciendo un favor, que está obrando por Dios. Tal va a ser el engaño. Plantará las tiendas de su palacio entre los mares, en el monte deseable del santuario. Y el capítulo 2, versículo 1, es ahí, el capítulo 12, versículo 1, pertenece en el capítulo 11, versículo 45, después del punto y la coma. Porque cuando viene el gran reavivamiento, el sellamiento del pueblo de Dios, entonces Satanás levanta al papado para destruirnos y viene el ataque total. Entonces ahí se pone de pie Miguel. Se acaba el tiempo de gracia. Culmina la obra de salvación. Todo el mundo queda sellado. Aquí era el pueblo de Dios sellado con Dios y el pueblo rebelde, los hijos de Satanás, quedan sellados con él. Ya nadie puede cruzar ni de un lado para el otro. Todos han sellado su destino y lo han sellado por sus propias decisiones. Este no es un acto arbitrario de Dios. Es Dios el que dio la oportunidad, al derramar el Espíritu sobre toda carne, le da la oportunidad al mundo que ellos escojan el lado de Dios. Va a haber plena conciencia. Los que escojan rechazar el mensaje lo van a hacer en plena conciencia y con completa convicción de lo que ellos están haciendo es violar la ley de Dios. No van a ser ignorantes, van a tener plena conciencia, pues todo ser humano va a estar bajo la influencia del Espíritu Santo, como nunca antes en la historia de este mundo. Entonces, la marca de la bestia es una decisión propia, ya sea por conveniencia, la mano derecha, o por convicción en la frente, que yo deseo servir a este sistema. Y entonces a Satanás no le importa cómo le sirvamos. La cosa es que no sirvamos a Dios, ¿no? Y lo que decíamos delante, la presión, yo pienso que va a ser algo que nosotros nunca hemos experimentado. Es por eso que hay que aprender y enseñarle a los niños a nadar contra la corriente, a no someterse al peer pressure. Es por eso que Dios nos hizo tan distintos en la manera de vestir, la manera de entretenernos, la manera de comer, nuestra educación. El pueblo de Dios, todo es distinto. ¿Por qué? Porque el Señor nos está enseñando a ser distintos. No tenemos que tener vergüenza de ser distintos. Para ser un adventista verdadero, tenemos que ser distintos. No somos distintos, como decimos en inglés, for the sake de ser distintos. Bueno, porque somos distintos, porque somos... No, somos distintos porque la mujer lleva 12 estrellas en su cabeza y esas 12 estrellas es una corona de victoria. Y es una corona de victoria que es reflejada en la manera que nosotros vivimos. De la manera que comemos, le decimos al mundo y que bebemos y la manera que nos vestimos, le estamos diciendo al mundo, yo no necesito vestirme como tú para sentirme valioso. Yo no necesito vivir de acuerdo a la moda para disfrutar mi vida. Yo no necesito tomar té, ni café, ni alcohol, ni andar en danzas o parties, o ¿cómo se llama? Ir al cine, esas cosas. ¿Por qué? Porque Cristo ya me ha hecho libre. Yo soy libre. Y ya he sido libre del control que Satanás tiene sobre la mente del mundo. Que a no ser que hagan esto, que se vistan de esta manera, que coman esto, ¡ay! Se sienten menos. Nosotros no necesitamos eso. Esa es la corona que la mujer lleva sobre su cabeza. Entonces, el pueblo de Dios va a sufrir la presión del mundo. Va a ser una presión inmensa que nunca hemos sentido. Y es por eso que es importante que le enseñemos a los niños a ser felices en ser distintos. A tener su propia mentalidad, a pensar por ellos mismos. A aprender a escoger. Si ustedes padres dominan la manera de pensar del niño y el niño tiene que pensar como ustedes y controlan, el niño nunca va a poder pensar por sí mismo. Y la labor de la educación es hacer del niño alguien que piense por sí mismo y aprenda a tomar decisiones por sí mismo.
Los padres han de guiar aquellas decisiones, pero no han de controlar la mente del niño. El niño es un ser ante Dios. Los padres han de entrenar al niño a que piense por sí mismo. Que tengan la capacidad como de Daniel, que llegan ante el rey y ni siquiera la presión del rey, ni la presión de los oficiales, ni la presión de sus amigos los llevaron a someterse. ¿Por qué? Porque Daniel y sus amigos habían sido entrenados a tomar sus propias decisiones y a seguir el bien. ¿Por qué? Porque ellos habían decidido hacer aquello. Su voluntad estaba sometida a Cristo. Entonces, por eso es tan importante la educación en el hogar, que al niño se le enseñe a llevar las consecuencias de sus malas decisiones y que hayan consecuencias, que el niño vea de que hay consecuencias, que el castigo no sea ciego. Si al niño hay que castigarlo, si debe llevar un castigo porque ha hecho algo malo, simplemente no te enojes, le dé un palmazo en la cola y se acabó. Siéntate y explícale al niño por qué él va a ser castigado. Que el niño entienda que él está siendo castigado porque los padres lo aman y están enseñándole a pensar, a escoger, a actuar correctamente. Que ese es el propósito. Debemos enseñar a nuestros niños y muchachos a pensar por sí mismos. La adolescencia ya se te escaparon de las manos. Tienen que ser cuando sean niños. El niño cuando llega a la adolescencia ya debe actuar como adulto, en forma responsable. Al niño hay que enseñarle que lleve la responsabilidad, parte de la responsabilidad del hogar, que tiene que ordenar su pieza, que tiene que lavar ropa, que tiene que lavar la loza, que tiene que limpiar la casa, que tiene que ayudar en todos los quehaceres de la casa, porque al niño hay que enseñarlo a ser responsable. ¿Cierto? Entonces la educación, ¿por qué la educación? ¿Cuál es el propósito de la educación? Hacernos pensadores, pero desarrollar el carácter de Cristo. Al niño, ya cuando entra a su adolescencia, el niño ya tendría que haberse encontrado con Jesús, ya tendría que haber sometido su vida a Cristo voluntariamente y ya el carácter de Cristo debiera estar bien fundamentado en el carácter del niño. El niño adventista, ya cuando llega a la adolescencia, debiera ser como Jesús. Pero si pasan en el teléfono, si pasan en la computadora, ¿cuáles son las chances? Si los papás ambos trabajan y están tan ocupados que se los pasamos a los profesores para que los eduquen, las chances que ellos los eduquen son cero, porque ellos no son como Jesús. ¿Cómo un profesor mundano puede desarrollar en el niño el carácter de Jesús? Imposible. Hermanos, es mejor ser pobres, pero tener la familia en el cielo, que tener una casa, un auto, dinero en el banco y que nuestros hijos se pierdan. Y dice el hermano White que va a ser muy difícil que los padres lleguen al cielo sin sus hijos. Es serio. Es serio ser parte del remanente. ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces, si los hijos están afuera, hay que ayunar y orar día y noche para que el Señor los traiga de vuelta. Porque cuando el Señor vuelva y te diga, ¿dónde están las ovejas que yo te di? Va a haber una pregunta. Los padres van a ser juzgados y van a ser llamados a responder ante Dios por la obra que hemos hecho con nuestros hijos. En gran manera, los hijos se pierden por la influencia paterna. Es duro decirlo, pero es la realidad. Yo tengo 2 hijos afuera en este momento. No siendo que yo, habiendo predicado, sea hallado falto. Muy bien, vámonos entonces de vuelta al versículo 45. Plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte deseable del santuario. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta batalla? ¿Cuál es el objetivo para Satanás de la batalla? Es conquistar el monte santo, la iglesia de Cristo. Derrocar el lugar que tan solo le pertenece a Cristo en la iglesia. Ese es su objetivo. Si él puede derrotar a la iglesia y derrocar la autoridad de Cristo en la iglesia, entonces el mundo le queda a él. Ese es su deseo. Pero ya vimos nosotros en el previo esta mañana de que el remanente tiene la victoria, amén, y que el remanente va a vencer, si eso está predicho.
y que la victoria le pertenece a nuestro Señor y Salvador Jesús. Entonces el versículo 45 es como un oxímoron, porque el principio del versículo 45 es todo el mundo. Él tiene los mares alrededor de él, está rodeado por los mares. Los mares son los pueblos, naciones, lenguas. En otro lenguaje es el río Éufrates. Todo está el mundo. Lo único que le queda conquistar de este planeta, ¿qué es lo que es? El monte glorioso y santo, donde está el santuario. Es lo único que le queda. Y ahora ya ha traído todo y planta sus tiendas, todo su poder alrededor del monte santo para conquistarlo. Y de repente cambia todo el tenor de lo que está diciendo. Dice, y vendrá hasta su fin y no tendrá quien le ayude. Y no nos explica Daniel por qué pasa eso. Después de tener todo el poder, se ha conquistado todos los reyes de la tierra. Los 10 reyes le entregan su poder, se ponen a su servicio. Todas las naciones están bajo su poderío y llega a su fin. Y no hay quien le ayude. Entonces, ¿qué pasó pues? Bueno, esto nos lo explica Daniel, pero para ello tenemos que ir a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 16, la 6ª plaga, versículo 12. Y el 6º ángel derramó su copa sobre el gran río. En Apocalipsis, cuando se usa la palabra gran, es porque es universal. Así que aquí el río Éufrates ¿es qué? Es un río universal. ¿Y qué es el río Éufrates? Son los pueblos, naciones, tribus y lenguas. Todo el mundo es universal. Todo el mundo es el mismo cuadro de Daniel capítulo 11, versículo 45. Los mares son su apoyo. Aquí el río Éufrates cubre todo el mundo. Pero el 6º ángel viene y ¿qué hace? Derrama su copa sobre el río Éufrates. ¿Y qué pasa? Dice que se secan las aguas. Dice, y el 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó. Entonces, si el agua se seca del río Éufrates, ¿qué ocurre? ¿Ah? ¿Quién está apoyando a Babilonia? Nadie. Se acaba el apoyo universal. Se termina. Y miren, lo vemos en Apocalipsis 17. Vamos a Apocalipsis 17, versículo 16. Dice, y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la harán desolada y desnuda y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Uy, estos reyes que le entregaron su poder y que dejaron que ella los gobernara, ahora se vuelven ¿qué? Enemigos de la ramera. Ahí está la sequedad del río Éufrates. ¿Qué ocurre? ¿Cómo ocurre esto? Es el espíritu de profecía que lo cuenta. En el libro de Apocalipsis, en el libro del conflicto de los siglos, la hermana de White dice que va a llegar un momento en que las manos de Dios aparecen en el cielo. ¿Se acuerdan? ¿Y qué tiene Dios en las manos? Los 10 mandamientos. Y cuando eso ocurre, Él proclama el día y la hora de la segunda venida de Cristo. ¿Y qué ocurre con el pueblo? Cuando esto ocurre, ¿qué ocurre con el pueblo? Con aquellos que iban a estar a punto de destruir al pueblo de Dios, al momento que van a aniquilar al pueblo de Dios. Esto ocurre, hay un gran terremoto, Dios interviene, eso se llama la liberación del pueblo de Dios. Y el mundo se da cuenta que han sido engañados. Y en vez de matar al pueblo de Dios, ¿a quién destruyen? A sus líderes religiosos. Se vuelvan contra sus pastores, con sus sacerdotes y los hacen pedazos. ¡Wow! Así que
Es cuando se seca el río Éufrates y va a llegar a su fin. ¿Y cuántos la van a ayudar? No va a tener nadie. Dice que la van a mirar de lejos. Ustedes pueden leer la destrucción de Babilonia y los políticos la van a mirar de lejos y van a decir, ¡uy, pobrecita! Y los mercaderes, ¡uy, pobrecita! Que ganamos tanto con ella. Todo el mundo que se había beneficiado, ahora nadie levanta un dedo para ayudarlas. Se secó el río Éufrates. Entonces, tenemos aquí el periodo del tiempo del fin, que comenzó ¿en qué año? 1798, y va hasta el fin de la gracia. Un poquito antes del fin del tiempo de la gracia comienza otro periodo que se intensifica cuando cierra la gracia. Y no es tan grande, lo voy a borrar un poco porque no es tan grande, es chico. ¿Cuál es ese tiempo? Uy. Gracias. Nos vamos a seguir. El tiempo de angustia. Y el tiempo de angustia comienza un poquito antes con el tiempo de angustia. Tiempo de angustia, ¿cómo se llama? Previo, ¿se acuerdan? Entonces, el tiempo de angustia tiene dentro de sí otro tiempo. ¿Se acuerdan ustedes o no? ¿Cómo se llama? ¿Ah? No. El tiempo de angustia angustia de Jacob. ¿Cuál es el tiempo de angustia de Jacob? ¿Ah? Ahí no hay intercesión, ya sabemos, no dura todo el tiempo de angustia, aquí es cuando están cayendo las plagas. No va a ser un periodo muy largo, es un periodo muy corto pero intenso. El tiempo de angustia de Jacob es el tiempo en el cual el pueblo de Dios, viendo que van a ser destruidos, porque ya todo el mundo se juntó para matarlos, comienzan a tener una angustia interna si es que están listos para morir por Cristo. Si todos sus pecados han sido perdonados, si Dios realmente los acepta. Y ahí viene una lucha interna, dice que los rostros palidecen. Va a ser como la lucha que Jacob tuvo con el ángel la noche antes que su hermano venía a destruirlo. No es el miedo de muerte, es el miedo de no estar listos ante Dios. Entonces, esa lucha dice que tiene como propósito destruir toda confianza que el pueblo de Dios aún tenga en Babilonia. Y terminando el tiempo de angustia, comienza un tiempo cortito que se llama el tiempo de la liberación del pueblo de Dios. Y que comienza, esta es la sexta y la séptima plagas. El tiempo de la liberación del pueblo de Dios. Vamos a leerla en Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 12, perdón. Vamos a leer el versículo 1. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, ese es el fin del tiempo de gracia, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia. ¿Se fijan que nos define este tiempo? Tiempo de angustia. Dice, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo, cuando termine el tiempo de angustia, será liberado tu pueblo. Liberación del pueblo de Dios. Todos los que se hallen escritos en el libro de la vida.
Entonces, la liberación del pueblo de Dios comienza con la sexta plaga. La séptima plaga la trae a su fin, a su culminación. Y luego dice, versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y destrucción perpetua. El versículo 2 no es la resurrección general. El versículo 2 es la resurrección especial. ¿Quiénes resucitan en la resurrección especial? ¿Quiénes? Bueno, los peores enemigos del pueblo de Dios van a resucitar. Yo me imagino, ¿cómo irá a ser cuando se despierten Nerón, cuando se despierten los sacerdotes y se despierten en el siglo XXI? ¿Cómo irá a ser aquello? Y ellos se van a despertar porque Jesús les prometió. ¿Qué les prometió? Que lo iban a venir a Él, ver venir en las nubes de los cielos. ¿Quién más se despierta en la resurrección especial? Le dice la hermana White que todos aquellos que murieron en la predicación del tercer ángel. Entonces, todo adventista que murió en Cristo Jesús, soñando de ver venir a Cristo Jesús en la nube del cielo, porque todo adventista verdadero ha predicado que ellos eran la última generación, ¿sí o no? Todos hemos ido al descanso, o han ido al descanso creyendo que Cristo va a venir en sus días. Entonces va a venir en sus días, porque ellos murieron y ¿qué? Lo próximo, ¡ping!, se les van a abrir los ojos y cuando despierten, Jesús todavía no va a estar viniendo, ellos van a despertar un poquito antes de la segunda venida de Cristo y van a ver la nube como la mitad de la palma de una mano y se va a formar, van a ver toda la segunda venida de Cristo Jesús. Amén. Es un premio para los adventistas fieles. Todo el resto va a resucitar en la segunda venida de Cristo, que ocurre al final de la séptima plaga. Unos días después viene la segunda venida. Ahí viene la resurrección general. Aquí ocurre la resurrección general. Qué momento, ¿no? Así que para nosotros los adventistas del séptimo día, si nos toca morir en este periodo de tiempo aquí, va a ser un poquitito nomás. El Señor nos va a esconder por un poquitito de tiempo. Va a ser bien rápido el cerrar y abrir de ojos. Vamos a ir así, ya vamos a estar despiertos. ¿Entienden? Entonces hay una reward, ¿cómo se dice reward? Una recompensa para los adventistas del séptimo día. Somos un pueblo especial. Nosotros somos un pueblo especial. Miren, somos un pueblo especial. El Señor nos ha dado 2 libros de la Biblia tan solo para nosotros. El libro de Daniel es una heredad para los adventistas del séptimo día. Y ya lo estudiamos en Apocalipsis 10. El libro de Daniel es comido por Juan. Juan representa al remanente, pero Juan también es el que escribió Apocalipsis. Así que para que el libro de Daniel pueda ser predicado, tiene que ser unido a Apocalipsis. Así que esos 2 libros son legado para nosotros. Pero el libro de Daniel escribe toda nuestra experiencia. Toda nuestra experiencia describe nuestra dieta. Nos habla de que vamos a tener un profeta, de nuestro mensaje profético, de la experiencia que vamos a pasar en el tiempo del fin. Todo está descrito en el libro de Daniel. Y nosotros como pueblo somos representados por 4 profetas. ¿Cuáles son los profetas que representan a la iglesia adventista? Elías, Juan, Moisés y Daniel. Los 4 profetas que representan al movimiento adventista. Entonces somos un pueblo importante. En la historia del plan de la redención, nosotros somos un pueblo muy importante. Somos el pueblo que vamos a traer el plan de la redención a su clímax. Y la iglesia de todas las edades obtiene su victoria en la iglesia adventista. Así que si nosotros falláramos, falla toda la iglesia. Era lo mismo que cuando Israel envió a los 12,000. ¿Qué pasaba si los 12,000 fallaban?
Fallaba todo Israel, pues. En otras palabras, la iglesia de todas las edades está mirando, pudiéramos decir así, al clímax y diciéndole a los adventistas, no nos fallen, no nos fallen, en ustedes tenemos que obtener la victoria. Porque claro, Jesús obtuvo la victoria por nosotros, pero la iglesia como cuerpo, han habido individuos como Daniel, Josué, Caleb, José, que han obtenido una victoria como la de Cristo Jesús, pero la iglesia no ha obtenido esa victoria. Cuando miramos la historia de la iglesia, la mayor cantidad del periodo de la iglesia, uno ve Abraham, parte de la iglesia, pero era polígamo. Y David metió las mansas patas, ¿sí o no? Parte de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Dios a través de las edades? En la experiencia de la salvación hay una salvación individual, donde la persona individual es justificada y Dios obra en su periodo de vida para santificarlo. Esa misma experiencia ocurre en la iglesia a través de las edades, y la iglesia va desde la caída de Adán, pasando por una experiencia de crecimiento como iglesia, como cuerpo, hacia la perfección que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿dónde se obtiene esa perfección? Es en la iglesia adventista. Por eso nuestro énfasis en el desarrollo del carácter, en la alimentación. En toda nuestra experiencia tenemos que llegar a la culminación, a la madurez. Es en nuestra experiencia que va a ser cosechada la iglesia. Si no hay madurez, ¿qué ocurre? No puede haber cosecha. Cristo no puede venir. ¿Y cuál es la madurez? Es la perfección del carácter cristiano. Por eso que Satanás ahora está introduciendo una tremenda batalla contra lo que han denominado la teología de la última generación. ¿Lo han escuchado? Y andan todos diciendo eso es falsedad, eso es herejía. Pero si no, eso es lo que siempre hemos creído. Ahora ha sido definido como herejía. ¿Cuál es la teología de la última generación? Es que va a haber una generación que va a ser como Jesús y que va a obedecer perfectamente. Pero es que eso es el objetivo de todo el plan de la redención, tener una iglesia que es perfeccionada en Cristo. ¿Amén? Amén. ¿Y cómo sabemos que nosotros ya llegamos a esa etapa? Bueno, ¿dónde es que nosotros vemos a la iglesia perfecta? ¿Dónde está la iglesia perfecta? ¿Cuál es el único lugar en la Biblia que tú ves a la iglesia perfecta llevando la imagen de Cristo? En el jardín del Edén, ¿cierto? Cuando tú ves en el jardín del Edén, ¿había una iglesia en el jardín del Edén? Claro, estaba Adán, Eva y Dios. Esa es la iglesia. ¿Y qué día guardaban? Ya. Así que la iglesia de Dios siempre ha guardado el sábado. Pero ellos eran perfectos, ¿cierto? Entonces Dios desea llevar a su iglesia de vuelta a esa experiencia, ¿sí o no? Si la historia de la Biblia es de Edén a Edén, ¿sí o no? La historia comienza con el Edén y termina con el Edén, ¿sí o no? Comienza con una iglesia perfecta, recién creada, y termina con una iglesia perfecta, redimida. ¿Amén? Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Nosotros perdimos esa perfección a través de la... Antes de eso, bueno, sí, eso es, pero fue desobediencia ¿a qué? A lo que Dios había dicho que no debiéramos comer. ¿Sí o no? Dios dijo, no comas de este fruto. Ellos comieron del fruto, violaron la ley de Dios y se perdió aquella perfección, inocencia, y caímos en pecados culpables de muerte. Pero cuando uno ve lo que ocurrió en el jardín, la puerta del jardín, para salir del jardín, es el árbol. La fruta, ¿sí o no? ¿Y el árbol qué representa? ¿Qué representa el árbol? La ley de Dios. Representa la autoridad divina. Y fue sencillo. Dios le dijo, de ese fruto no comerás. Así que era una prueba ¿a qué? Al apetito.
si íbamos a obedecer a Dios en algo tan sencillo como qué comer y no comer. Interesante que Adán y Eva, viviendo en un mundo perfecto, había algo que no podían comer. Interesante, ¿o no? ¿Por qué? Porque tenían que negarse a sí mismos para obedecer a Dios y de esa manera su carácter se desarrollaba. Entonces, dentro del jardín había desarrollo de carácter. Eran perfectos, pero el carácter se iba a desarrollar por la eternidad. Nuestro carácter nunca deja de desarrollarse, a pesar de ser perfectos. ¿Y cuál era? Habían varios puntos de negación personal. En el matrimonio tenían que vivir por la ley del amor. Y eso demanda la negación propia para buscar la felicidad del otro. Así que era otro punto de negación personal. Tenían que vivir bajo la ley del amor, que demanda buscar lo mejor del otro y no lo tuyo. Entonces, la puerta del jardín fue el árbol. Entonces, de hecho, para poder volver al Edén, ¿qué tenemos que confrontar? El árbol. ¿Entiendes o no? ¿Y qué es el árbol? Dios diciendo, come esto y no comas esto otro. Pero una vez que ellos salieron del jardín, Dios les dio el evangelio, Dios les dio la justicia por fe, y dice el Manahuay de que ellos venían al jardín ¿a qué? A adorar y a sacrificar. Así que el jardín actuaba como santuario. ¿Cierto? Así que cuando nosotros volvemos, ya estamos acercándonos al jardín, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Nos va a revelar el santuario. Es por eso que el Señor le revela a la iglesia adventista la verdad del santuario. ¿Por qué? Porque es la iglesia que Dios va a preparar en vida para entrar ¿dónde? De vuelta a la perfección de Dios. ¿Y qué más nos da? La justificación por la fe o la justicia por fe. ¿Dónde se reveló en la experiencia de Adán y Eva la justicia por fe? Cuando fueron vestidos por los mantos de los animales. Y les da el evangelio expresado en una profecía. ¿Cuál es la profecía? Génesis 3:15. Entonces les da un mensaje profético. Así que cuando nosotros volvamos al jardín, el Señor nos va a dar el santuario, justicia por fe y el evangelio con un mensaje profético. ¿Es eso lo que nosotros tenemos, sí o no? Exacto. Pero antes de entrar, nosotros tenemos que pasar una prueba. ¿Y cuál es la prueba? Ahora ya no es tan solo una fruta, ahora es té, café, alcohol. ¿Por qué? Porque Satanás ha llenado el mundo de cosas malas. Y dice el Manahuay que aquellos que continúan comiendo carne no podrán perfeccionar un carácter como Cristo. Por doloroso que sea. Y cuando refiero a carne, no es tan solo carne de pollo, sino que es carne roja, carnes blancas y carnes de pescado. Todo tipo de carne. Dios quiere que nosotros dejemos colgadito en el árbol antes de recibir el carácter de Cristo Jesús. ¿Saben? Hoy día yo veo que la gran mayoría del pueblo adventista come carne. Es parte de la experiencia. Antes de poder recibir el carácter de Cristo, tenemos que vencer el apetito. El apetito tiene que ser crucificado. El apetito tiene que ser entregado. Y el apetito tiene que ser vencido. Y tenemos que escoger comer lo que Dios nos ha dicho que hemos de comer. Por eso hay tanto énfasis en la dieta, en los escritos del Espíritu de Profecía. Porque déjeme decirle, el propósito de la Reforma Pro Salud no es salud. El propósito de la Reforma Pro Salud es carácter. Así que yo pienso que hay una gran obra que debemos hacer de reforma. Y es reformar la cocina. Dejar la comida animal. Tiene que ser abandonada.
Si no, no podemos entrar y recibir la perfección cristiana. No quiere decir que nos vamos a perder, pero no podemos tener la experiencia que Dios quiere que tengamos para poder terminar la obra, sellarnos. Es esencial, es absolutamente esencial. Nosotros nos caímos por la dieta y hemos de recibir aquella perfección venciendo el apetito. Entonces te quiero hacer una invitación. Es tomar la reforma pro salud y practicarla fielmente. ¿Amén? Yo sé que esto ya no se predica, pero es la realidad. Yo sé que algunos que me están viendo por aquí, este se volvió loco. Pero yo te voy a desafiar. Toma el libro Consejos sobre Regímenes Alimenticios y lee el primer capítulo. Y ahí te vas a dar cuenta el propósito de Dios para darle a su pueblo el régimen pro salud. Es nuestro desarrollo en la imagen de Jesús. ¿Amén? Muy bien, así que esto nos muestra que nosotros como pueblo, ¿dónde estamos? Como pueblo estamos parados delante del árbol, como Eva, mirándolo. Y tristemente, como pueblo ahora, en Australia hay iglesias que le dan café a la gente antes de entrar a la iglesia. Sí, le tienen una máquina de café y traen a un barista. ¿Sabe lo que es un barista? Para que se haga del mejor café. Y la gente entra a la iglesia con sus jarritos de café y es una señal de liberación. No es una señal de liberación, es una señal de esclavitud. Y voy a otros países y a mí me dicen, ¿usted es vegetariano? ¿Usted parece conejo? Me dice el pastor. Y se ríen. Como que el vegetarianismo es solo para los que hablan inglés. 3/4 o ni 90% de los adventistas hoy son carnívoros. Y cuando el Señor 100 años, 120, 140, 160 años atrás, nos dio una reforma pro salud y se le enseñó al profeta que debíamos volver a la dieta original. ¿Por qué? Bueno, porque eso es fanatismo. No, porque el Señor nos quiere preparar para entrar a la perfección. Para que vivamos con la imagen de Cristo, para tener un pueblo que le va a ser obediente a Dios 100% en vida. ¿Amén? Así que esto para mí, eso, cuando yo descubrí eso, lo vi, un pastor, Dios habló un poquito de eso, yo me fui a investigarlo y dije, ¡wow! Claro que sí. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos lo que comemos. No tan solo la carne. Dice que aquellos que comen copiosos montos de azúcar, el azúcar es más dañina que la carne, y es verdad. O los que hacen la mezcla, leche, huevo y azúcar, es un veneno. Dices, pero pastor, ya se está poniendo... Vayan a leer ustedes, no me hagan caso a mí, si para eso tenemos los libros. ¿Amén? Y ustedes dicen, a mí no me importa. A mí nadie me va a hacer que deje comer carne. Eso entre tú y yo. Si tú no tienes que responder a mí. Mi labor es decirte. Amén. Predicar, enseñar. Toda iglesia debiera enseñar fielmente la reforma pro salud a sus miembros. Enseñarle a los niños a no comer dulces, ¿no? A sostener sus apetitos. El control del apetito es la puerta al desarrollo del carácter de Cristo. Porque ahí es donde se perdió, pues. ¿Qué fue lo primero que Cristo confrontó en la tentación del desierto? El control del apetito. Y Él lo llevó a cabo, tal fue su victoria, que 40 días sin haber comido se lo ofreció, se lo tentó y dijo que no. ¿Por qué? Él obtuvo la victoria, porque era imposible para el ser humano controlar su apetito sin la victoria de Cristo Jesús. Ahora que Cristo ha obtenido la victoria, esa victoria es para nosotros. Amén. Claro que sí. Él te la da por justificación, pero también te la quiere dar por santificación. Cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador, esa victoria te es imputada. Pero ahora el Señor quiere transformarla en una realidad en tu vida. Es por eso que te sacó las ganas de fumar, las ganas de tomar, ¿sí o no?
Claro que sí, pero quiere ir más allá, pues. Quiere que aprendas a vivir una vida de absoluto control propio, en lo cual a tu cuerpo entra tan solo aquello que está permitido por sus leyes. ¿Amén? Claro que sí. Muy bien, vamos a culminar. Versículo 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Entendidos. Aquellos que ponen atención a lo que Dios dice. Porque estamos los tontos también. ¿Cierto? Los desentendidos. No, eso no es para mí. No. Esos somos las vírgenes fatuas. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que guiaron a muchos a la justicia, como las estrellas a perpetua eternidad. Así que, ¿quiénes son los que brillan para siempre? Los entendidos. ¿Y quiénes son los entendidos? Aquellos que guiaron a muchos a la justicia. Entonces, los entendidos son ganadores de almas. Amén. Son predicadores, han dedicado su vida a llevar el evangelio a los que no lo conocen. ¿Quiénes son los que van a obtener la victoria? Mira, Mateo 24 nos da una descripción de aquellos que obtienen la victoria. Mateo 24, versículo 13. Más el que perseverar hasta el fin. ¿Quiénes son los que obtienen la victoria? Los que perseveran, los que aprenden, desarrollan un carácter de Cristo que les permite ser pacientes bajo tribulación. Que no va a permitir que odiar, ni tener ira, ni no tener perdón. En otras palabras, los que perseveran son aquellos que aman a sus enemigos, que oran por los que los ultrajan, que bendicen a los que los maldicen. Esos son los entendidos, esos son los que perseveran. Ellos van a obtener la victoria. Y luego en el versículo 16 se nos dice, entonces los que estén en Judea, ¿qué tienen que hacer? Dice, huyan a los montes. ¿Quiénes son los de Judea? Dice que los de Judea van a poder huir. Ellos tienen una experiencia que los lleva a suben a los montes. En la Biblia, monte es, alzaré mis ojos a los montes de donde viene mi socorro. El monte es símbolo de Dios. Refugio en el monte. Pero ¿quiénes son los de Judea? La palabra Judea viene de la palabra Judá, que quiere decir, Él será alabado, o Jehová será alabado. Entonces, ¿quiénes son estos? Los que han aprendido a alabar a Dios en todas las circunstancias de la vida. Los que han desarrollado una actitud de gratitud, una actitud de sumisión, una actitud de entrega a Dios y tomar de la mano de Él todo lo que viene como bendición. Están siendo perseguidos, están siendo muertos, el mundo entero los aborrece y sin embargo ellos alaban a Jehová. ¿Qué es lo que está haciendo los 144,000? ¿Has visto tú el cuadro de los 144,000 en el capítulo 14 de Apocalipsis, cuando todo el mundo ha apostatado, ha recibido la marca de la bestia y el pueblo de Dios está siendo perseguido, están siendo muertos? ¿Qué están haciendo los 144,000? Dice que ellos cantan ante Dios un cántico nuevo. Han aprendido a alabar a Dios bajo todas las circunstancias. A pesar de todo, son un pueblo feliz. ¿Por qué? Porque Jehová está en su medio. Amén. Muy bien, miren el versículo 17, dice, el que está en la azotea. Este es otro grupo, hay los que están en Judea, estos son los que están en la azotea. ¿Qué es la azotea? La azotea era el techo de la casa en aquellos días, ¿no? Y en la azotea se encuentran dos realidades. ¿Se acuerdan donde subió Pedro a orar cuando tenía hambre? Dice que subió a la azotea de la casa, ¿cierto? Y ahí tuvo una visión. Así que la azotea es símbolo de oración.
Así que aquellos que van a obtener la victoria son un pueblo que ora, son un pueblo de oración. Han aprendido a luchar con Dios. Pero también la azotea dice que aquello que escuchas en lo secreto, proclámalo de dónde, proclámalo de la azotea. Así que esto es la predicación de la palabra. Así los que serán liberados, dice que ellos son un pueblo de alabanza, un pueblo de oración y un pueblo que predica el Evangelio. Amén. Pero dice la advertencia para los que están en la azotea, no desciendan a tomar algo de su casa. Entonces, dice aquí la advertencia. ¿Por qué? El propósito es, cuando pasemos por estas circunstancias, el propósito es ¿dónde? Es hallar escondite, ¿dónde? En los montes. ¿Qué representa el monte? El refugio de Jehová. Hemos de acercarnos más a Dios, escondernos en Él. Pero la tentación va a ser lo material. Va a venir la tentación de decir, la casa, el auto, mis ahorros. ¿Entienden? Eso te va a empujar ¿hacia dónde? Te va a tirar hacia abajo. Entonces, cuando los que están en la azotea dice, no se preocupen de eso, sino que ¿qué? Hemos de ascender al monte, hemos de ir más arriba en nuestra experiencia, despojarnos de todo aquello. Y el versículo 19 dice, versículo 18, y el que está ¿dónde? En el campo. ¿Qué representa el campo? ¿Qué representa el campo? Ahí es donde se crece la mies, ¿cierto? ¿Y quiénes son los que obran en el campo? Los obreros. Así que esto representa a aquellos que están en el mundo, trabajando entre la gente, haciendo una obra personal, con los perdidos. ¿Qué no deben hacer ellos? No vuelvas atrás, ¿a qué cosa? ¿Qué representan vestidos en las Sagradas Escrituras? Representa justicia, ¿cierto? La justicia de Cristo. Así que, ¿cuál va a ser la tentación? El confiar en tu propia justicia. ¿En qué justicia debemos confiar? En la justicia de Cristo. ¿En quién debemos escondernos? En Dios. ¿A quién debemos alabar? A Dios. ¿Para quién debemos trabajar? Para Dios. Pero hay una tendencia natural en el corazón humano, el hallar confianza en las cosas materiales. Y en el confiar en mis propias obras, los que predican, los que están altamente envueltos en la obra de Dios, corren el peligro de creer que aquello les da puntos ante Dios y poner su confianza en sus propias obras. Así que, ¿cuál será el pueblo que será liberado? Aquellos que han aprendido a alabar a Dios bajo todas las circunstancias. Aquellos que oran. Amén. Aquellos que predican y aquellos que están obrando personalmente con el perdido. Ellos se les dará la confianza. Y aquellos que bajo todas las circunstancias aprenden a perseverar, desarrollan paciencia y toman los insultos, los ultrajos con paciencia y con amor, no permitiendo que saquen de ellos un carácter amargo, duro, sino que van a volverse cada vez más como Jesús. Así que viene la caída del rey del norte. Nosotros ya sabemos el fin de la historia. Amén. Como el niño que estaba leyendo un libro, dice, el papá pasa y le dice, ya es hora de apagar, apaga la luz y anda a acostarte. Bueno, el papá se va a acostar y después, en mediados de la noche, se levanta a ir al baño y la luz del hijo estaba prendida. Y pasa y el hijo estaba riéndose. Entonces el papá le dice, oye, pero no te mandé que... Sí, pero papá, le dice, ¿y por qué te estás riendo? Le dice, es que cuando tú viniste a decirme que me apagara la luz, estaba leyendo un capítulo que el malo iba a matar al bueno. Y cuando me dijiste que apagara la luz, bueno, era tanto la curiosidad que fui y leí el último capítulo. Y en el último capítulo el bueno mata al malo. Así que yo le estaba diciendo, yo ya sé el fin de la historia. Nosotros sabemos el fin de la historia.
Amén. Ya sabemos que Satanás va a perder. El desafío que nosotros tenemos es en qué bando nos vamos a encontrar. Y espero que esta semana, hermanos, nos ayude para desarrollar una experiencia más profunda con el Señor. Yo pienso que como pueblo, la experiencia que en este momento tenemos no nos prepara. El Señor nos va a preparar, va a derramar su espíritu, pero nosotros debemos prepararnos. Nuestra preocupación realmente no es este tiempo, hermanos. Nuestra preocupación debe ser estar listos para recibir la lluvia temprana. Porque si recibes la lluvia temprana y el Señor te recrea, eso es la preparación para la lluvia tardía. Y la lluvia tardía es lo que te da el poder para pasar por este tiempo. Dios va a preparar a su pueblo, pero Dios debe tener un pueblo que está totalmente consagrado para derramar sobre ellos la lluvia temprana. Y la lluvia temprana desarrolla en nosotros las cualidades del carácter de Cristo que traen como resultado la lluvia tardía. La lluvia tardía es el sello de Dios. Y aquellos que son sellados están empoderados para confrontar al enemigo. Amén. Entonces, ¿qué te detiene? ¿Qué hay en la vida? Hay cambios de dieta que hay que hacer. A lo mejor pisé un callo bien grande, un juanete. No importa, si para eso estamos los pastores, para pisar juanetes. ¿Cierto? Entonces hay que hacer una reforma de la cocina, hagámosla pues. Amén. Hay que hacer una reforma de la vestimenta, hagámosla. Hay que hacer una reforma de la entretención, hagámosla. Pero esas son las reformas externas. Luego hay que ir a la reforma interna. Hay orgullo, hay egoísmo, hay violencia en mi carácter. ¿Cómo soy en el hogar, en la vida secreta? Todo tiene que ser investigado, hermanos, y pasado y puesto a los pies de Cristo Jesús, para que Él haga la obra en nosotros. Amén. Y nosotros hemos de cooperar con Él, dice el apóstol Pablo, dice que hemos de, la tengo en inglés, that we are to work our own salvation with fear and trembling. ¿Cómo se llama la escena? ¿Ah? Ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. La palabra ocupados es suave en español. En el inglés dice que nosotros debemos obrar nuestra salvación con temor y temblor. La hermana White comentando en ese versículo, ella dice que nosotros debemos ocuparnos de nuestra salvación, debemos invertirnos en nuestra salvación como que dependiera tan solo de nosotros. Pero no depende tan solo de nosotros. Nosotros jugamos la menor parte, pero debemos poner todo nuestro ser para cooperar con Cristo, para ser salvos. ¿No te parece? ¿Te imaginas que Cristo viene y tú te pierdes? Ojalá que no sea así, pero te pierdes. Y la razón por la que te perdiste era porque amabas el dinero, amabas el lujo, amabas las modas. Y ahora cuando Cristo venga, ves que ese ídolo te detuvo para tener vida eterna. ¿Tú crees que vas a decir, valió la pena? No importa. Ahora el diablo te lo hace pensar como que es todo. Pero cuando la máscara sea sacada, ¿sabes que a los adventistas del séptimo día esa máscara va a ser sacada cuando se acabe la gracia? Dice la hermana White que había un grupo que ella vio que aullaban, gritaban. Eran los adventistas del séptimo día que saben que el tiempo de gracia se les acabó y lo han perdido todo en el juego de la vida. Todo. Habiendo podido ser salvos, habiendo estado tan cercas, no quisieron dejar sus ídolos a los pies de Cristo y se perdieron. Va a ser terrible porque ellos saben, ellos se van a dar cuenta de que van a estar viviendo en el tiempo de las plagas y va a ser demasiado tarde. Van a aullar de angustia. Cuando ahora podemos nosotros asegurarnos nuestra salvación diariamente, hermanos. ¿Qué hay más importante? ¿Qué hay más importante? ¿Hay algo que vale la pena que tome el lugar de Cristo en nuestras vidas? Nada. Nada. ¿Amén?
¿Vale la pena hacer sacrificios? Sí, mira, cuando el sacrificio que tú haces es este. El Señor te dice, dámelo todo. Y tú dices, todo es harto. Sí, es doloroso. ¿Qué es lo que te pide? Un corazón malo, una mente llena de orgullo, de egoísmo, de maldad. ¿Qué te pide? Bueno, que cambies la ropa. ¡Uy, qué tremendo sacrificio! Que cambies la manera de comer. ¡Uy, pero qué terrible lo que te pide el Señor! Que dejes de tomar, que dejes de ser violento en la casa. ¡Qué terrible lo que te pide el Señor! Sí, mira, el Señor te dice, mira, dame todo y yo te doy todo. ¿Y qué es lo que te pide? El apóstol Pablo lo dice, nos pide estiércol. Lo que nosotros le damos a Cristo es estiércol. ¿Y qué nos da Él? Él nos da oro. Nos da todas las riquezas del cielo, nos da Cristo, al Espíritu Santo, nos da la ayuda de los ángeles, nos da ser hijos de Dios, nos da una herencia eterna con Él. Es como que un día tú estuvieras cocinando en la casa y pasara un camión y uno anunciándose, cambia oro por estiércol. Y el camión fuera lleno de oro. ¿Cuántos de nosotros saldríamos corriendo a cambiarlo? ¿Cuántos? Hoy todos nosotros, todos nosotros. Y el apóstol Pablo dice que cuando él lo perdió todo, ¿era qué? Era estiércol, era basura. El original dice estiércol. El original es más duro que la palabra estiércol. Algunos lo traducen basura, eso es muy suave. La palabra ahí es estiércol, pero es más dura que estiércol. Es para que nos demos cuenta que cuando tú le das todo a Dios, solamente le estás dando estiércol. Y nosotros decimos, es tan difícil que el Señor me pida que yo le dé todo. Como el joven rico, que se fue triste. Y todo lo que el Señor le pedía era estiércol. Así que, ¿le quieres dar tu estiércol al Señor? Sí, yo ya le di mi estiércol hace mucho tiempo. Recíbelo y todos los días se lo paso, porque tengo un mal, que a mí me gusta andar acarreando estiércol, así que en las noches a veces yo me agarro el estiércol y no quiero soltárselo a Él. Así que todos los días hay que hacer eso. Señor, es todo tuyo. Soy todo tuyo. Todo lo que yo soy es tuyo. Y recuerda, solo lo que le das es estiércol. Amén. ¿Y qué te da Él en retorno? Oro. Riquezas inimaginables. Te da su carácter, su vida, su ser. Todo te es otorgado si tú estás dispuesto a darle tu estiércol. Todo. Amén. Oremos. Padre maravilloso, gracias por estas profecías tan lindas que hemos estudiado. Nos muestran, Señor, que viene un tiempo de victoria. Un tiempo, Señor, en que tú tendrás a un pueblo fiel, un pueblo en la imagen de Jesús, un pueblo obediente, un pueblo, Señor, que no se venderá, que será fiel al norte como así lo es la brújula, Señor. Que seremos fieles a ti como la brújula lo es al norte. Un pueblo que no va a ser comprado ni vendido, Señor. Un pueblo que va a estar dispuesto a morir por Jesús y morir felices. Un pueblo, Padre, que te va a representar, en cuyo carácter va a ser perfeccionado a la imagen de Jesús. Y un pueblo que va a obtener la victoria para la iglesia de todas las edades en Cristo. Queremos ser parte de ese pueblo. Señor, hoy queremos suplicarte, tómalo todo. Toma toda la basura que tenemos, Señor. Toda la mugre, todo el estiércol, Señor, que nos ha separado de ti. Todo nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestro amor propio, nuestra autoexaltación, nuestras opiniones. Todo, Señor, nuestras posesiones, nuestros ídolos. Todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, es todo tuyo, Señor, para que tú hagas tu voluntad y te glorifiques en nosotros mismos, Señor. Para que tengas un pueblo que puede sellar y terminar la triste historia de este mundo y que Cristo pueda venir. Queremos ser parte de ese último movimiento, Señor. Queremos ser parte de la predicación del cuarto ángel, Señor. Queremos ver cuando el mundo sea iluminado con la gloria de Dios. Por favor, úsanos, Señor. Nos rendimos a tus pies como siervos para que tú, Señor, hagas con nosotros como tú desees. Bendice a los niños, a las familias aquí, Señor. Derrama tu espíritu para que los padres tomen conciencia que la labor de ellos es sagrada y que sus niños, Señor, deben ser entrenados para ser verdaderos cristianos. Bendice los hogares, Señor, que parejas se lleven bien, que se amen, que se perdonen, para que Cristo pueda reinar en el hogar y que nuestros jóvenes no sean arrebatados, Señor, por Satanás.
sino que los hogares sean el mejor sermón que podamos representarle al mundo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.